Dicen que el cine de oro olía a gardenias, pero en los pasillos de los estudios también se escondían otros aromas, más tercos, más humanos, más difíciles de borrar. ¿Te imaginas estar frente a una leyenda, a centímetros de su boca, con las cámaras rodando, y descubrir que el verdadero terror no está en el guión, sino en el aire? Porque detrás del brillo que construyó ídolos, actores que marcaron época como Joaquín Pardavé, el maestro de la comedia elegante, o Germán Valdés Tintán, puro carisma desbordado, también vivían rumores que nadie se atrevía a afirmar, pero todos sabían susurrar. Y cuando el romance exigía un beso, a veces la escena se convertía en una prueba de resistencia, incluso para figuras tan impecables en pantalla como Jorge Negrete. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso maquillar. No te vayas, porque el último nombre de esta lista no solo incomodó a sus compañeras, según se cuenta, obligó a cambiar escenas completas para evitar un beso imposible. Joaquín Pardavé. ¿Puede un hombre convertirse en sinónimo de elegancia? Y aún así cargar, a puerta cerrada, con un rumor que arruina cualquier escena romántica antes de que diga la primera palabra? Joaquín Pardavé, actor, comediante, compositor y también director, nació en Pénjamo, Guanajuato, en 1900, y murió en la Ciudad de México en 1955. En pantalla parecía hecho de otra época, bigote impecable, dicción precisa, y esa inteligencia que se nota incluso cuando no está hablando. Pero el cine de oro, ya se sabe, no solo filmaba películas, también fabricaba secretos, y con Pardavé, el secreto no era escándalo, ni amantes escondidas, ni pleitos a gritos, era un murmullo bajo, casi vergonzoso, algo tan cotidiano que por eso mismo era cruel. En los estudios, se contaba, sin pruebas firmadas, más como memoria de pasillo que como expediente, que acercarse demasiado al podía romper la magia de golpe no era maldad, decían, era una de esas tragedias pequeñas que nadie elige, y que, sin embargo, todo el mundo termina comentando porque el cine obliga a la cercanía. Y aquí viene lo más cinematográfico. Justo en 1943, Pardavé aparece en México de mis recuerdos, una película que, desde el puro título, suena a perfume de nostalgia. ¡Qué ironía! Recuerdos que para algunos no entraban por los ojos, sino por el aire. Porque mientras el público lo miraba desde la butaca, a salvo, a distancia, en el set había gente que aprendió una regla silenciosa: si la escena pedía romance, el verdadero talento era no delatar nada con el rostro. Y espera, porque si Pardavé era el caballero del cine que arrastraba un rumor incómodo, el siguiente nombre era otra cosa: carisma puro, vida nocturna, y una fama tan viva que parecía salir de la pantalla, incluso cuando el director decía corte. Germán Valdés Tintán. Hay hombres que entraban a un set y la cámara los obedecía, pero con Tintán el fenómeno era peor, el aire mismo parecía anunciarlo, como si el barrio llegara primero y el actor después. Su nombre era Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo, nacido el 19 de septiembre de 1915 y fallecido el 29 de junio de 1973, y el público lo conoció por un apodo que terminó siendo una firma: Tintán. Actor, cantante, comediante, un cuerpo eléctrico en plena época de trajes planchados y galanes de mirada rígida. Pero aquí es donde el cine de oro se vuelve confidencial, porque en los foros, dicen quienes crecieron entre cables, reflectores y camerinos, había dos Tintanes, el que cantaba con una sonrisa pícara, y el que llegaba con la madrugada pegada en la garganta. No se puede probar un rumor con actas, pero sí se puede entender por qué nació. Su personaje era bohemio, callejero, musical, y su vida pública quedó asociada a esa energía de noches largas y escenarios sin descanso. Y cuando un rodaje exigía cercanía, diálogo pegado, susurro, beso, la leyenda del set no hablaba de falta de talento, hablaba de resistencia. En El Rey del Barrio, por ejemplo, aparece como protagonista junto a Silvia Pinal, en una película dirigida por Gilberto Martínez Olares. Piensa en eso: vecindad, calor, luces encima, tomas repetidas, y esa cercanía inevitable que el cine exige cuando quiere vender amor como si fuera destino. Ahí, en ese tipo de jornadas, es donde nacen los mitos, no frente al público, sino entre asistentes, maquillistas y técnicos que lo ven todo y casi nunca lo cuentan en voz alta. Y el mito decía que Tintán traía consigo un sello invisible, una mezcla de noche, tabaco, café y algo más, algo que no se veía, pero se sentía. Y espera, porque si Tintán era el encanto bohemio que convertía un set en fiesta, el siguiente nombre en esta lista era todo lo contrario: el macho de voz recia, presencia norteña, y un problema del que no se bromeaba con tanta facilidad: Luis Aguilar. Hay galanes que seducían con la mirada, y hay otros que imponían respeto como un disparo seco en pleno silencio. Con Luis Aguilar, el mito siempre fue ese: presencia recia, voz de trueno, y una cercanía que, según se cuenta en los pasillos del cine, podía convertirse en un desafío cuando la cámara pedía romance.
Luis Aguilar Manso nació en Hermosillo, Sonora, el 29 de enero de 1918, y murió en la Ciudad de México el 24 de octubre de 1997. A lo largo de su carrera fue conocido como El Gallo Giro, apodo ligado a la película El Gallo Giro 1948, y se volvió un ídolo popular como actor y cantante de ranchera y mariachi. Y sin embargo, las leyendas más incómodas nunca aparecen en las biografías. En un set, el galán no solo actúa, respira centímetros del otro, repite la toma 10 veces, sostiene un beso hasta que el director queda satisfecho. Ahí, en esa distancia mínima, cualquier detalle se vuelve gigante. Por eso, alrededor de Aguilar nació un rumor que muchos maquillistas y asistentes decían entender demasiado bien, que su cercanía podía sentirse como una ráfaga, como si el personaje de macho bravío también se colara en el aire. No se hablaba de falta de higiene, eso sería demasiado fácil, sino de esas cosas que nadie controla del todo: el cuerpo cansado, el estómago traicionero, el café a deshoras, y el orgullo de un hombre que jamás iba a pedir disculpas por existir con fuerza. Y aquí viene el golpe dramático, porque cuando un actor cree que ser rudo es parte del encanto, el set entero aprende a adaptarse sin decir nada. Pero el siguiente nombre no era un macho norteño ni un pachuco de madrugada, era una autoridad absoluta del cine, un hombre que imponía silencio con solo entrar, y del que nadie se atrevía a ofrecerle ni una menta. Emilio el Indio Fernández. Hay un tipo de hombre que no necesita gritar para que el set se calle. Con él, el silencio no era respeto, era supervivencia. Emilio Fernández Romo, Emilio el Indio Fernández, nació el 26 de marzo de 1904 en Mineral del Hondo, Coahuila, y murió el 6 de agosto de 1986 en la Ciudad de México. Fue director, productor y también actor, una figura que no solo aparecía en el cine de oro, lo moldeaba con las manos. Y por eso, cuando los rumores más incómodos empezaban a circular, de esos que no se escriben en ninguna ficha técnica, no se contaban como chisme, se contaban como advertencia. Fuentes y testimonios de época suelen pintar a Fernández como un hombre de temperamento fuerte. Y en ese retrato, la leyenda del set agrega un detalle casi humillante, que su cercanía, a veces, era tan intimidante por el carácter, como por lo que traía en la respiración. La ironía es brutal. El mismo hombre capaz de filmar el amor con una belleza casi religiosa, también podía volver incómodo el aire cuando se acercaba demasiado. En 1946 escribió y dirigió Enamorada, protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz, una historia donde la pasión se siente como un disparo lento. Y Enamorada dura 99 minutos, pero en un rodaje, un minuto de cercanía puede sentirse como una eternidad. Lo que se decía, y aquí conviene decirlo como se decían estas cosas, en voz baja, es que nadie se atrevía a ofrecerle un chicle, ni una menta, ni una sugerencia, porque con el indio, hasta el más mínimo gesto podía interpretarse como una falta de respeto, y en un set, el respeto también es trabajo. Y no te confíes, lo que viene en la siguiente parte no tiene que ver con un director temido, sino con un ídolo impecable, obsesionado con la pulcritud, al que el cuerpo le jugaba una mala pasada. Jorge Negrete. Lo más cruel del cine de oro es que a veces te obliga a parecer perfecto, justo cuando por dentro te estás desmoronando. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, y murió el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles. Fue el charro cantor, la imagen de México convertida en voz, postura impecable, mirada de caballero, y un aura que parecía oler a loción fina aunque la pantalla no tuviera olor. Y sin embargo, la prensa y los recuentos biográficos suelen señalar que su salud se deterioró por una enfermedad del hígado, cirrosis, vinculada en varias fuentes a una hepatitis contraída en su juventud. Eso importa, porque cuando el cuerpo falla por dentro, a veces lo delata por fuera de maneras pequeñas, invisibles, vergonzosas: la respiración, el aliento, ese metal extraño en la boca que ni el mejor enjuague puede borrar. Aquí nace el contraste que duele. Se habla de un hombre obsesionado con la imagen pública, y al mismo tiempo atrapado en una condición que no se arregla con perfume. Por eso el rumor en los sets no se contaba como burla abierta, sino como incomodidad silenciosa, tan impecable, y aún así, cuando la toma pedía cercanía, algo se imponía. Negrete llegó a protagonizar Allá en el Rancho Grande, la versión de 1949, dirigida por Fernando de Fuentes, y en el reparto aparece también Fernando Soto Mantequilla. Una película de rancho, canciones, romance, de esas donde el amor se filma con cuerpo cerca, respiraciones cerca, palabras al oído. Y aquí viene el mini cliffhanger que abre la puerta. En la siguiente parte no entra un galán perfecto, sino un hombre cuyo apodo ya parecía una broma del destino, porque lo recordaban por hacer reír, sí, pero también por un aroma que el equipo juraba que se quedaba flotando aún cuando el director decía corte. Fernando Soto Mantequilla. Hay actores que entraban al cuadro para acompañar,
pero terminaban robándose la escena con una sola mirada, y luego estaba él, el hombre que hacía reír con el cuerpo entero. Aunque, según se murmuraba en los foros, su cercanía podía volverse una prueba que no aparecía en el libreto. Fernando Soto Astol, Mantequilla, nació el 15 de abril de 1911 en Puebla y murió el 11 de mayo de 1980 en la Ciudad de México. Fue un comediante y actor de reparto fundamental del cine mexicano, con una carrera larguísima al lado de figuras enormes. Y aquí viene lo incómodo, lo que se contaba entre brochas y polvo compacto. Su apodo sonaba dulce, pero en algunos sets circulaba la broma cruel de que lo suyo era más bien un dulce agrio. No hay un documento oficial que certifique el chisme, porque estos secretos no se archivan, se heredan. Pero sí existía un consenso silencioso, cuando tocaba escena cercana. Más de uno prefería respirar con estrategia. Lo que sí está registrado, y ayuda a entender por qué estas leyendas se vuelven tan vívidas, es el tipo de rodajes donde coincidía con estrellas y calor humano real en ATM, a toda máquina. 1951 aparecen Pedro Infante y Luis Aguilar en los créditos principales, una cinta de ritmo rápido, cámaras encima y tomas repetidas donde el pegado a la cara era parte del trabajo. Ahora imagina esto, luces calientes, café, cigarro, comida deprisa, y un actor cuya comedia dependía de estar cerquita, de decir la línea casi rozándote la nariz. Ahí, en esa distancia mínima, nació la fama, no como maldad, sino como ese detalle que el cuerpo deja escapar cuando el día dura 14 horas y el set se queda sin aire. Pero Mantequilla tenía algo que lo salvaba de cualquier condena, el corazón. Hasta sus tragedias personales quedaron documentadas en notas que recuerdan su muerte en 1980 por un coma diabético, después de una vida de trabajo constante. Y no te vayas, porque lo siguiente sube de intensidad. El siguiente nombre no es el cómico entrañable, es un hombre de mirada dura, papeles de villano elegante, y una presencia de esas que, según decían, se sentía antes de que hablara. Víctor Junco. Hay villanos que se construyen con una ceja levantada, y otros que parecen construidos con silencio. Víctor Junco era de esos. Entraba al foro y, sin moverse demasiado, el ambiente se apretaba. Víctor Ciriaco Junco Tassinari nació el 18 de junio de 1917 en Gutiérrez Zamora, Veracruz, y murió el 3 de julio de 1988 en la Ciudad de México. De origen cubano e italiano por su familia, se formó en actuación y trabajó en cine, teatro e incluso en proyectos internacionales, construyendo una carrera de décadas. Y por eso, cuando el rumor lo rozaba, no sonaba a chisme barato, sonaba a dato de set. De esos que pasan de generación en generación entre asistentes, utileros y maquillistas, se decía que su presencia tenía filo, que su manera de hablar cerca, pausada, controlada, podía sentirse como una bofetada sin manos, como si cada palabra viniera con una sombra pegada. Lo real es que Junco tenía el tipo de rostro y voz que el cine usaba para la autoridad, el juez, el hombre capaz de dictar una sentencia con la mirada. Y justo por eso, en esta historia el detalle incómodo se vuelve más fuerte, porque cuando alguien impone, nadie se atreve a decir hay algo raro, ni siquiera si ese algo es tan humano como el aliento. Y aquí viene la puerta que se abre. Junco no era el final del túnel, era el umbral, porque el siguiente nombre no era villano elegante, ni galán bohemio, ni charro impecable. Era el símbolo del hombre fuerte del cine mexicano, una presencia gigantesca, y un rumor tan persistente que algunos juraban que se quedaba flotando en el set aún después de la última toma. Pedro Armendáriz. Hay hombres que, incluso cuando callan, parecen estar hablando. Pedro Armendáriz no ocupaba el encuadre, lo dominaba, como si el cine hubiera sido construido a su medida. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México y murió el 19 de junio de 1963 en Los Ángeles. Su carrera fue tan grande que cruzó fronteras. Su última participación fue en From Russia with Love 1963, y su muerte ocurrió ese mismo año, en un hospital, marcada por un cáncer en fase terminal y un suicidio que estremeció a todo el medio. Pero antes de la tragedia, estaba la leyenda, y la leyenda de Armendáriz no era discreta. Era el hombre fuerte del cine mexicano, el rostro del drama, el amante que no parecía pedir permiso para existir. En María Candelaria 1944, escrita y dirigida por Emilio Fernández, compartió créditos protagónicos con Dolores del Río, en una película filmada en Xochimilco que hoy se considera una obra clave del cine mexicano. Y en La Perla 1947, también dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, volvió a cargar la historia sobre los hombros como protagonista. Ahora sí, al secreto. En los sets donde la cámara pedía cercanía, susurro, diálogo al ras, tensión romántica, circulaba el comentario de que Armendáriz traía un sello imposible de ignorar, una mezcla de café fuerte, tabaco, tequila, y ese aliento de hombre que vive al filo. No hay una fuente única que lo certifique como hecho biográfico. Lo que queda es el tipo de testimonio que el cine produce en la sombra, el del equipo que aprende a no reaccionar cuando la escena exige aguantar. Y el detalle más oscuro es este:
Cuando un actor impone tanto, nadie se atreve a decir aléjate un poco, se aguanta. Se actúa, se sonríe, y se espera que la toma termine. Pero no te relajes, porque el siguiente nombre no era un galán rudo ni un villano elegante, era un actor de intensidad callejera, de realismo áspero, de esos que parecían oler a cantina incluso cuando estaban sobrios. David Silva. Hay actores que nacieron para oler a colonia y foto de revista, y otros que parecían venir con el polvo de la calle pegado al alma. David Silva era eso, un realismo que no pedía permiso, una presencia que no intentaba caer bien. David Silva Guglielmetti nació el 9 de octubre de 1917 en la Ciudad de México y murió el 21 de septiembre de 1976, también en la Ciudad de México. Su nombre quedó ligado al cine de barrio y al México duro, y una parte importante de su reconocimiento está asociada a su trabajo con el director Alejandro Galindo, con quien filmó títulos emblemáticos de ese realismo social. Y en un set así, donde todo se siente cerca, la cámara, el sudor, la prisa, el rumor del aliento no suena a chisme frívolo, suena a algo que pudo nacer de jornadas interminables y cuerpos al límite, porque lo que sí está documentado es que, ya en 1971, un accidente automovilístico lo lesionó gravemente y durante el tratamiento, se descubrió que padecía diabetes mellitus con complicaciones circulatorias. La enfermedad terminó llevándolo a amputaciones y a un deterioro brutal. Su último papel fue en Los Albañiles, Dir Jorge Fons, y en septiembre de 1976 una cirugía derivada de esas complicaciones terminó en un desenlace fatal. Entonces, imagina la escena, el actor más verdadero del reparto, el que no actuaba la rudeza, el que la traía puesta, acercándose para decir una línea al ras del rostro, sin suavizar nada, sin perfumar nada, y ahora viene el giro. El siguiente nombre en esta lista no era rudo, ni bohemio, ni explosivo, era un hombre sobrio, fino, casi silencioso, de esos que imponían respeto con la mirada. Pero detrás de esa elegancia, también se escondía una incomodidad que el set prefería callar. Roberto Cañedo. Hay un tipo de incomodidad que no hace ruido, pero manda, y Roberto Cañedo, tan sobrio, tan correcto, tan contenido, parecía hecho para que nadie se atreviera a decirle nada, ni siquiera lo que todos estaban pensando. Roberto Cañedo Ramírez nació el 30 de marzo de 1918 en Guadalajara, Jalisco, y murió el 16 de junio de 1998 en la Ciudad de México. Antes de ser rostro del cine, trabajó en oficios como mecánico electricista y radiotécnico, y al llegar a la capital terminó acercándose al medio desde abajo, como mesero, hasta colarse a los foros. Debutó en el cine como extra y bailarín en 1938, y con los años se volvió una figura constante del cine mexicano, además de protagonista de radionovelas y pionero de los teleteatros en televisión. Y por eso el rumor, ese que no se imprime, ese que sobrevive porque nadie lo desmiente ni lo confirma, tenía un filo especial con él porque no era el bohemio del que se espera el descuido, ni el macho bravío que presume rudeza, era el hombre elegante, el que parecía oler a disciplina. Se contaba en voz baja que su cercanía podía volverse pesada en escenas cerradas, como si su seriedad trajera consigo un aire difícil de ignorar, y lo peor de estos secretos es que no dan espacio para defenderse. En un set, nadie quiere ser el que lo dijo, así que todos actúan y callan. Lo único que sí queda claro en los registros es su presencia en una época donde el cine se filmaba casi pegado a la piel, sin concesiones, con jornadas largas y foros cerrados. Y cuando un hombre así, tan correcto, carga un rumor así, tan incómodo, el golpe es doble, porque no encaja, y por eso mismo se vuelve inolvidable. Ahora, no te muevas, porque lo siguiente no va de un actor contenido, va del patriarca, del señorón, de una dinastía entera, una voz grave que imponía respeto, y un aliento del que el equipo desarrolló técnicas para sobrevivir sin que se notara. Andrés Soler. Hay hombres que no necesitaban levantar la voz para imponer autoridad, les bastaba la presencia, y esa voz grave que parecía venir desde un lugar antiguo, como si el cine se filmara con piedra y sombra. Andrés Díaz Pavia, conocido como Andrés Soler, nació el 18 de noviembre de 1898 en Saltillo, Coahuila, y murió el 26 de julio de 1969 en la Ciudad de México. Fue parte de la famosa dinastía Soler, junto a Fernando, Domingo, Julián y Mercedes, una familia que literalmente se volvió columna vertebral de la época de oro. Y por eso lo que se decía de él se decía con respeto, pero también con ese temblor secreto que aparece cuando algo es demasiado humano. En los sets circulaba el comentario de que actuar cerca de Soler era una prueba de concentración, largas jornadas, café encima, cigarro encima, y un aire que anunciaba su llegada incluso antes de verlo, como si la autoridad viniera acompañada por su propia atmósfera. En 1949 apareció en La Oveja Negra, película escrita y dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada por Pedro Infante y Fernando Soler,
y donde también figura Andrés Soler dentro del reparto. Piensa en el tipo de rodaje que eso implica: drama familiar, discusiones intensas, diálogos cara a cara, tomas repetidas, todo el cine respirando en la nuca del otro. Y aquí queda el cliffhanger, porque lo siguiente no es un señorón del cine, es un galán apuesto, de esos que parecían tallados para el close-up, pero con él, la ironía era perfecta, conquistaba con la mirada, y, según el rumor, derrumbaba la fantasía cuando el guión exigía acercarse demasiado. Ramón Gay. Hay una clase de belleza que hipnotiza, pero también despierta envidia, chismes, y esas crueldades mínimas que se esconden en las esquinas del set, y Ramón Gay, con ese rostro de galán hecho para el primer plano, fue uno de esos hombres que la cámara amaba, y que el pasillo comentaba. Ramón Gay nació el 28 de noviembre de 1917 en la Ciudad de México y murió el 28 de mayo de 1960, también en la Ciudad de México. Antes de consolidarse como actor, estudió arte dramático con Sequizano y debutó en teatro, y luego entró al cine primero como extra antes de ir creciendo en papeles. En 1957 encabezó la trilogía La momia azteca, La maldición de la momia azteca y La momia azteca contra el robot humano, que con el tiempo se volvió de culto en ciertos públicos. Pero aquí entra el secreto que en cámara nunca se ve, se decía, como se dicen estas cosas en el cine, sin acta, sin firma, con una mirada cómplice, que Ramón era el tipo de galán que conquistaba a distancia, y que cuando el guión exigía cercanía, algunas compañeras aprendían el arte de no respirar a destiempo. No era un escándalo de revista, era peor, era un rumor cotidiano, repetido en voz baja porque nadie quería ser el responsable de volverlo público. Y tal vez por eso el contraste duele más, porque su historia real terminó lejos del glamour. La prensa ha contado que Ramón Gay fue asesinado en 1960, en un crimen que conmocionó a la Ciudad de México, vinculado a los celos del exmarido de la actriz Evangelina Elizondo. Ahora quédate, porque la siguiente parte abre otra puerta: un hombre cuya sofisticación era casi europea, una voz que parecía terciopelo, y un detalle amargo que, según se murmuraba, aparecía justo cuando la escena pedía un beso. Arturo de Córdoba. Algunos galanes parecían salidos del campo. Arturo de Córdoba, en cambio, parecía salir de un sueño elegante: traje perfecto, mirada en penumbra, y esa voz que sonaba a confesión privada. Nacido como Arturo García Rodríguez en Mérida, Yucatán, en 1908, adoptó el nombre artístico Arturo de Córdoba y se convirtió en uno de los actores más solicitados de los años 40 y 50, trabajando en México, Hollywood, España y otros países. Murió el 3 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México, a causa de un paro cardiorrespiratorio, dejando más de un centenar de títulos en su filmografía. Su especialidad fueron los personajes atormentados, celosos, al borde de la locura, algo que se ve con claridad en el 1953, dirigida por Luis Buñuel, donde interpreta a Francisco Galván, un burgués consumido por los celos. Y en La diosa arrodillada 1947, dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada junto a María Félix, encarna a un hombre arrastrado por el deseo hasta la degradación moral, en uno de los melodramas más comentados de la época. Ahora imagina el contraste: en pantalla, un hombre refinado, culto, casi etéreo, y entre bastidores, según susurros de época, un actor cuya cercanía podía resultar pesada, sobre todo en escenas largas, calurosas, de respiración compartida. Las fuentes de pasillo, esas que no se citan en biografías oficiales, hablan de resequedad por medicamentos, cigarrillos, alcohol, jornadas interminables, y de actrices que aprendían a sostener la mirada sin dejar que el gesto traicionara lo que sentían a pocos centímetros. Y aquí está la ironía final: muchos técnicos describen su presencia como hipnótica, incluso cuando el aire se volvía denso, su talento terminaba ganando la batalla. Porque hay actores a los que se les perdona todo, incluso aquello que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Y sin embargo, todavía falta un giro más oscuro, el del villano duro, casi brutal, cuyo nombre se volvió sinónimo de rudeza en pantalla, y cuyo aliento, según decían, podía vaciar un set sin necesidad de efectos especiales. Rodolfo Acosta. Hay actores que huelen a galán, y hay otros que parecen oler a peligro. Aunque estén quietos, Rodolfo Acosta tenía ese don extraño, una cara de golpe seco, de villano que no necesita explicación, como si la amenaza le naciera natural. Rodolfo Pérez Acosta nació el 29 de julio de 1920 en El Paso, Texas, y murió el 7 de noviembre de 1974 en Woodland Hills, California. En México dejó huella sobre todo como villano, esa clase de antagonista que no actúa la rudeza, la respira, y después también trabajó en Hollywood y televisión, encasillado muchas veces en papeles de forajidos o personajes duros. Y por eso el rumor, con él, tomó otra forma. No era que pena, era cuidado. En los pasillos se contaba que su cercanía se sentía como cantina cerrada, mezcla de carácter, tabaco, alcohol,
y un aire tan pesado que algunos técnicos juraban que podía despejar un camerino sin levantar la voz. No hay biografía que lo firme como hecho, porque estas cosas casi nunca se documentan. Pero así es como nacen las leyendas que sobreviven a la pantalla, en la respiración incómoda de quien estuvo a medio metro. Lo que sí está registrado es el tipo de cine con el que se le asocia: historias de tensión, violencia contenida y hombres al límite. Y cuando alguien así se acerca a dar una indicación o a ensayar una escena, hasta el silencio del set se vuelve más rígido. Ahora sí, lo más fuerte no era el rumor, era lo que provocaba, porque el cine podía cambiar planos, mover cámaras, inventar trucos. Pero cuando una actriz pedía que el guión se ajustara para evitar un beso, ya no era chisme, era miedo a la cercanía. Hay historias que el cine jamás escribió en sus carteles, porque no caben en un póster, se quedan en los pasillos, en el calor de los reflectores, en la distancia exacta donde un beso se vuelve trabajo y la máscara de un ídolo se vuelve humano. En los grandes estudios, esos templos donde se fabricaron leyendas, se filmaba la gloria a puerta cerrada, y se guardaban los defectos con la misma disciplina con la que se cuidaba el encuadre. Porque la época de oro también fue eso, un tiempo donde el mito debía oler a perfección, aunque la realidad, terquita, recordara otra cosa. Y aún así, qué milagro el de esas películas, que con tantos secretos debajo del maquillaje, con tantas incomodidades calladas, todavía lograran dejarnos escenas que hoy se sienten como una carta vieja, amarillenta, pero viva. Si alguna parte de esta historia te rozó por dentro, deja tu comentario. ¿Qué otro secreto del cine de oro te gustaría que abriéramos aquí, sin morbo, como un homenaje? Y si quieres que Archivos Tras siga contando lo que el tiempo quiso borrar, suscríbete y activa la campanita, no por rutina, sino por memoria. Dale like si crees que estas historias, aunque incómodas, también merecen justicia en voz alta. Porque al final, lo importante no es si el mito olía bien, lo importante es que existió, y que todavía nos mira desde la oscuridad de la sala.